Vamos a enlazarnos ahora vía Zoom con Alejandro Indacochea, con el economista Alejandro Indacochea. El Consejo Fiscal ha emitido un documento que es muy crítico sobre diferentes aspectos, ¿no? Ha hecho, por ejemplo, un informe sobre la Municipalidad de Lima, que es una crítica muy severa al manejo de los recursos y sobre todo al endeudamiento, pero en general el juicio del Consejo Fiscal sobre la situación financiera que va a dejar la presidenta Dina Boluarte es preocupante. Alejandro, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación a tu programa. Un gusto estar nuevamente en Exitosa. Pues, después de Yo tiempo. diría la voz de todos, ¿ah? De los que no tenemos opinión y de los que tienen opinión. Yo creo que esa es Exitosa. Claro la voz que para sí. todos. Alejandro, primero yo quisiera que expliques qué es exactamente el Consejo Fiscal, para que la gente entienda la importancia de la opinión de una entidad como el Consejo. Mira, la idea del Consejo Fiscal es crear un órgano autónomo, independiente, como un directorio independiente, que pueda dar sugerencias, lineamientos sobre el mejor manejo económico en el país. Y periódicamente emiten sus informes en las reuniones que ellos tienen, que llevan a cabo con economistas destacados. ¿Qué sucede? Está próximo a presentarse el presupuesto de la República, que asciende más o menos a 260.000 millones de dólares, el marco macroeconómico, y el Consejo Fiscal ha hecho 3 observaciones puntuales. La primera, que evidentemente tenemos que conseguir más ingresos en una época como es la actual, controlar el gasto público principalmente de parte del Congreso y llevar a cabo, digamos, los cambios que necesita como es una reforma tributaria. Ahora, concretamente, ¿qué veo acá? La señora presidenta vive una realidad totalmente distinta. Cuando ella menciona ese crecimiento del 3.2, yo diría que somos el país de las oportunidades perdidas. Ningún gobierno ha tenido los precios que tenemos hoy en día en los últimos 60 años, con los minerales. Es una bonanza histórica la que tenemos. El Perú no debería estar creciendo 3.1, 3.2%, porque con eso en 10 años seguimos con 10 millones de pobres. Deberíamos crecer un 5 o 6%, y a ese ritmo, en 10 años evidentemente superamos en gran parte el problema de la pobreza. Claro, ahora, esta paradoja en la que estamos envueltos hace demasiado tiempo, Alejandro, es decir, que nos debería llevar a una reflexión que lamentablemente no ha sido posible por los niveles de polarización que hemos tenido en el país, ¿no es cierto? Porque ha habido, por ejemplo, gente que se ha encumbrado a la presidencia de la República con un discurso incendiario antifujimorista, han llegado al gobierno y han seguido con el, ¿no es cierto?, piloto automático de las reglas de juego que dejó Fujimori, ¿no es cierto? No ha habido ningún cambio que puedas considerar significativo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Es cierto que hemos crecido en términos macroeconómicos, es cierto que la economía se ha estabilizado, es cierto que es un mérito extraordinario el que el BCR sea una entidad independiente de la política, ¿no? Y que no haya sido utilizada como un instrumento populista e inflacionario, pero también es cierto que el crecimiento no le llega a la gente, que el otro día Guido Penano decía, nos hemos desindustrializado, ¿no es cierto? ¿Cómo salimos de esto, Alejandro? Porque finalmente es el asunto que está debería estar en el centro de la discusión. ¿Cómo hacemos un cambio sin perder las cosas buenas que hemos logrado? ¿Cómo cambiamos la situación para que el crecimiento realmente le transforme la vida a la inmensa mayoría de peruanos? Es que no hay una visión de país, ya que estamos en periodo electoral. No escucho una propuesta concreta del país. Si nosotros diéramos estabilidad política, que es responsabilidad del gobierno y del Congreso, quienes están gobernando, tuviéramos de por medio combatiendo el problema de la inseguridad ciudadana, que está afectando al ciudadano de pie, al mototaxista, al restaurante que vende menús, y la lucha frontal contra la corrupción, en buena parte lograríamos nosotros crecer con esta bonanza un 5, un 6%. Y de ninguno de los candidatos escucho una propuesta, cuál es su visión, qué quieren hacer con el país. Una polarización impresionante
¿Eres caviar o no eres caviar? ¿Eres derecha o eres izquierda? Ya ni te escucho de por medio. Hemos perdido la capacidad de dialogar. Te diría que hay una necrofilia política. Revivir cadáveres de hace 30, 40 años, hablar de esquemas que ya han fracasado de derecha e izquierda, porque hoy día vemos en el Congreso que hay populismo tanto de derecha como de izquierda. Ambos juegan para el populismo. Eso ya pasó a la historia. Y te diría que en muchos casos los candidatos, sin saber cómo, vienen a tratar de refundar un país que ya tiene un rumbo definido, no se ubican en el siglo XXI. La industrialización es lo que plantea Trump. Es la época de las factorías del siglo pasado. Hoy día el mundo vive una quinta revolución industrial. Tecnología, vive Internet de las cosas. Pensar que vamos a volver a los 60, 70, a hacer industria, ¿cómo vamos a competir con China? El mundo ya cambió. El mundo es distinto. O sea, estamos dando respuestas para un mundo que ya no existe. No, claro, pero lo que es interesante fíjate cómo no estamos hablando de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, es cierto que no podemos competir con China, pero incluso los propios chinos se están planteando la posibilidad de que ya que tienes en el Perú la materia prima y ya que tienes en el Perú el megapuerto de Chancay al que se suma Callao y al que se va a sumar más adelante Corío, lo razonable es ¿para qué te vas a llevar la materia prima al otro lado del mundo cuando puedes producir acá? Y ya hay un proyecto para hacer una fábrica de automóviles, una fábrica completa de automóviles eléctricos en el Perú, de vehículos eléctricos, de BYD, de BYD. Entonces, a lo que voy es que tenemos es que no hablamos de esto, pues, Alejandro, ¿me entiendes? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos para agregar el mayor valor posible y concertar con los intereses de los grandes inversionistas del mundo para que parte de lo que haces en sus propios países lo hagan acá, ¿no es cierto? Y lo hagamos juntos. Excelente tu comentario, mira. El país tiene un rumbo definido para mí en 3 ejes. El primero, país minero por excelencia, tenemos 64.000 millones de dólares bajo tierra que no explotamos en el mejor momento. Agroindustria que tiene una bonanza impresionante, que no es un problema de falta de demanda, sino un problema de oferta, nos van a consumir todo. Y el tercer soporte es el que tú estás mencionando. Nosotros, el Perú, debe recuperar la posición que tuvo en la época del virreinato. Con Chancay podemos convertirnos en el eje de integración de todo Sudamérica. Incluso míralo, el tren bioceánico del Atlántico con el Pacífico para desembocar en Chancay. Perú en sí es una economía pequeña. Para China, 36 millones de habitantes, con una fuerte incidencia de la pobreza, es menos que una ciudad en China. Ellos tienen interés que Perú sea la integración con Ecuador, que quiere traer su banano, cacao. Colombia no tiene TLC. Con Chile, que va a remarcar Cosco Shipping todos sus embarques por Chancay, y Bolivia, y el gran eje de integración es Brasil, que desde acá va mi pedido, ¿por qué no se active el TLC con Brasil? Brasil es el gigante de América Latina. Ese tren que están planteando del Atlántico al Pacífico significaría que Perú podría convertirse en el nuevo canal de Panamá del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Brasil, para sacar sus productos, tiene que entrar Amazonas, Atlántico, hacer cola en un canal que fue construido hace 100 años y que tiene atolladeros. En cambio, ¿te das cuenta lo que significaría que unamos nosotros la Cruzeiro Azul, Pucallpa, salir por Chancay, un tráfico equivalente a 500 camiones por día? Claro, esa visión de país no hay. Claro, pero ese es el problema. Mi productora me dice por el interno, pero íbamos a hablar del presupuesto, pero claro que estamos hablando del presupuesto, porque el presupuesto tiene que ser diseñado para servir a tu proyecto como país, ¿no es cierto? Al país que quieres construir. Entonces ahí das las prioridades, ahí inviertes los recursos. Pero, por ejemplo, ahora se está haciendo un presupuesto electorero, por llamarlo de alguna manera, poner dinero en manos de los municipios y los gobiernos regionales, no pensando en la necesidad de hacer obras de este proyecto, sino pensando en darle recursos a la gente para las campañas electorales, ¿no es cierto? Gastar durante este año electoral para que los candidatos asociados a los alcaldes y a los gobernadores puedan obtener su sitio en el Congreso o luego más adelante
los alcaldes a las regiones, los de las regiones a alcaldes, los de las regiones al Congreso, los diputados a senadores. Es decir, lamentablemente estamos en eso, Alejandro. Nicolás, ese es el tema central del Consejo Fiscal. Evitar el gasto público en un periodo electoral del Congreso. El año pasado aprobaron el presupuesto a medianoche en menos de una hora. Simplemente lo que querían era más gasto para el Congreso. Hoy día en el país el problema, Nicolás, no es dinero. El problema es ineficiencia y corrupción. Y tenemos que evitar que en este año electoral, en la recta final, se continúe con este despilfarro, con este gasto de recursos inútiles. Tenemos más de 14.000 millones de proyectos parados. Tenemos que entender que la regionalización, que no vamos a dar marcha atrás, ¿no? Ya se superó en buena parte el centralismo, pero la regionalización como está planteada no funciona. En lo único que hemos sido exitosos ha sido en descentralizar la corrupción a nivel de los gobiernos locales y regionales. Tenemos que pensar en un nuevo esquema, pero esto, bueno, queda para el próximo gobierno. La única invocación que yo haría es, por favor, contengan al Congreso en el gasto. Nos están dejando una hipoteca grande para el país a futuro. Claro, además, no, es decir, por ejemplo, en el tema de la inseguridad, más allá del agobio a los ciudadanos, de la imposibilidad ya hasta emocional de vivir con miedo, está el daño económico que está causando la delincuencia, que se ha calculado que podría ser de 20.000 millones de soles anuales o casi 20.000 millones de soles anuales, ¿no? El tema es que si ese es el contexto en el que estás, entonces tienes que resolver como prioridad el tema de la delincuencia, incluso por razones económicas. Pero no le puedes recortar el presupuesto pues al Ministerio Público porque está peleado con la fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Porque estás dañando, yo insisto en esto, no a los fiscales, estás dañando la lucha contra el crimen. Mira, dos comentarios ahí. Es el Estado contra el Estado. La Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional se acusan mutuamente y es el ambiente propicio para la delincuencia que siga avanzando. Y lo poco que se destine de recursos se destina para carros de alta gama o para una fiesta a los generales de la policía y el policía de la calle no tiene chaleco. Tenemos que replantear la defensa. El mismo serenazgo, Nicolás. El serenazgo es algo ya obsoleto. Con el respeto que tiene el serenazgo fue para 30 años atrás que invocaban al vecino, calma, tranquilidad. Hoy día los matan. Tenemos que replantear, tenemos que hacer una lucha, una guerra tecnológica, uso de drones, sistemas de control. Y esto no lo veo, no está planteado de por medio, inteligencia de por medio. Están tratando de combatir la inseguridad, la delincuencia, a base del esquema de las mafias de los años 80, los carteles y eso ya no existe. Hoy día son organizaciones virtuales que se manejan desde el exterior. Claro, incluso la discusión que hay que afrontar sin miedo es el sentido de la supervivencia del sistema de serenazgos que se crearon cuando la policía tuvo que ir a la guerra contra Sendero Luminoso y los distritos quedaron en abandono y se creó como un mecanismo inteligente, práctico, pero debió ser transitorio, ¿no? Hasta que la Guardia Civil regresara a cumplir la función que tradicionalmente había cumplido, pero en fin. Ahora, el tema por ejemplo, Sigrid Bazán, porque uno de los problemas evidentemente es el de la recaudación, ¿no es cierto? La congresista Sigrid Bazán ha propuesto que se cree un impuesto al lujo, digamos, ¿no? Que todo aquel bien, corrígeme Gisela si me equivoco, pero creo que ha hecho 5 unidades impositivas tributarias, no es mucho, ¿no? Pero, digamos, lo que ella dice es que hay que pagar un impuesto por tener vehículos de lujo, joyas, aviones, objetos de colección, obras de arte, que todo eso debería pagar un impuesto anual, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Mira, necesitamos hacer una reforma tributaria sin duda, que no lo va a hacer el actual gobierno. La congresista Bazán sigue una chica joven sigue en sus esquemas del pasado, ricos con pobres. Yo quisiera que haya más riqueza. La base de una economía es generar riqueza bien estipulada, bien obtenida. Por lo pronto, la congresista está pendiente que nos rinda cómo obtuvo la compra de esa propiedad en más de $300,000 en San Isidro, ¿no? Que está pendiente de investigación por la Fiscalía. Ya que nos habla de ricos y pobres, cómo ella llegó a comprar esa propiedad, con qué recursos fue. Está pendiente su investigación.
Entonces, eso es lo que no hay que evitar. Tenemos que concertar. El país ya no puede seguir en esta polarización. Caviares, no caviares, ricos, pobres, derecha, izquierda, porque hay populismo en ambos lados. Cuando acuerdan tener bufete en el Congreso, cuando acuerdan un aumento para los generales y almirantes, vota a la derecha y vota a la izquierda de conjunto. Ahí no hay diferencia. Claro, ahora, bueno, creo que para aclararlo de Siglo y para ser justos, creo que esa denuncia que hubo en su contra se aclaró, era un adelanto de herencia de su padre, que es un ingeniero, la verdad, bastante exitoso, ¿no? Pero en fin, eso no quiero involucrarme en ese tema, pero tampoco. Ahora, el asunto una vez más es que estamos aprobando un presupuesto de la República y la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿para cumplir qué proyecto nacional? Y lamentablemente la respuesta es ninguno. No hay un proyecto nacional detrás de ese presupuesto de la República una vez más, ¿no? No hay una visión de país. Más aún los candidatos, mira. Nos peleamos discutiendo sobre los tres que van en delantera y el gran ganador es el 50% que no sabe por quién votar y un 20% que se va a diluir. Y no hay una visión de país. ¿Qué quieren hacer del país? ¿Qué va a hacer el país en el futuro? ¿Cómo van a combatir la inseguridad ciudadana? ¿Cómo van a replantear la regionalización? ¿Qué vamos a hacer en el Estado que está desarticulado? Mira, la Constitución misma ya la cambiaron. La Constitución ha sido cambiada de más del 50%. Quisiera escuchar a mis amigos juristas. Claro. El Congreso tiene decisión de gasto. La misma decisión de Cámara de Diputados y Senadores debió ser hecha en una consulta más amplia. Entonces, sin darnos cuenta, nos han cambiado las reglas de juego y han desarticulado el Estado. Las economías ilegales nos han tomado el país. Antes las economías ilegales estaban ocultas, hoy llegan a la oficina del Congreso. El Congreso aprueba leyes pro delincuencia, una delincuencia para que las penas prescriban, se frena la colaboración eficaz. Acá nos han tomado el país, Nicolás. Yo veo una situación mucho más complicada. Tenemos que replantear qué país queremos a futuro y cómo reconstruir todo esto que ha sido desarticulado. Lo dejamos ahí por hoy, mi querido Alejandro. Un gusto hablar contigo. Un abrazo. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. De igual manera, otro abrazo. Alejandro Inacoche, economista, preocupado como todos. Ustedes lo han oído. El INPE acaba de emitir un comunicado que dice que